Muy buenas tardes, mis estimados estudiantes. Reciban un cordial saludo de parte de Isabel Tibaque, del área de lengua y literatura. El tema que hablaremos el día de hoy serán de los estereotipos, donde el objetivo principal es determinar las fuentes que generan los prejuicios, cómo se adquieren los estereotipos sociales o culturales. ¿Qué son los estereotipos, mi estimada Tatiana? Señorita Tatiana Ibarra. Dígame, Licen. ¿Qué son los estereotipos para usted? Espérenme un momento. Muy gentil, gracias. Yo recién hoy día he estado haciendo mi tarea. Estoy en eso. Es lengua, ¿verdad, Licen? Sí, mi estimada. Bueno, vamos a continuar mientras usted se organiza un poquito, ¿sí? Bueno, los estereotipos es una imagen mental muy simplificada, con pocos detalles acerca de un grupo de gente que comparten ciertas cualidades o características. Pueden ser tanto positivas como negativas, aunque normalmente son negativas, ¿sí? Podríamos decir, como un pequeño ejemplo, los adolescentes de hoy en día no tienen valores, pasan de todo, son todos unos vagos. Entonces nosotros estamos generalizando y estamos utilizando un tipo de estereotipo. O por ejemplo, los hombres no lloran, las rubias son tontas. Estamos utilizando estereotipos. ¿Qué es el prejuicio? Es una opinión generalmente negativa que se forma sin motivo y sin conocimiento necesario. Supone tener una actitud negativa y hostil hacia una persona que indicamos como pertenecen a un grupo por simple hecho de pertenecer a ese grupo. A continuación vamos a hablar sobre los diferentes tipos de estereotipos que tenemos. Algunos de ellos. Uno de ellos es el estereotipo de género. Este se practica mucho en las sociedades del momento que nacemos. Nos atribuyen estereotipos, por ejemplo, apenas nacen, decimos que los niños deben utilizar el color azul y las niñas deben utilizar el color rojo. O al momento de dar un obsequio a un niño, tiene que ser un carrito y a las niñas siempre les caracterizamos por darles una muñeca. Todos estos patrones fueron desarrollados por la sociedad. No obstante, debemos tener cuidado al practicar dichos modelos, ya que estos pueden tener una carga despectiva e incluso se pueden modificar con el tiempo. Por ello, es importante reforzar en el hogar que tanto los hombres como las mujeres tenemos los mismos derechos y deberes, por los que deben tratar de manera respetuosa, incluso aunque tengamos tendencias sexuales diferentes a las nuestras. Entonces, nosotros ahí estamos utilizando ese tipo de género, estereotipo de género, ¿no es cierto? Por ejemplo, siempre decimos que la mujer es frágil y el hombre es fuerte, que la mujer es inestable y el hombre es estable, que la mujer es sumisa y el hombre es dominante, que la mujer es dependiente, que siempre tiene que depender de alguien y el hombre no, el hombre es independiente, que la mujer es pasiva y el hombre es activo. Entonces nosotros ahí estamos utilizando este tipo de estereotipo de género. Mi estimada Tatiana, me gustaría que usted me dé un pequeño ejemplo. Habitualmente cuando estamos dentro de nuestros hogares, siempre decimos que las mujeres deben ir a cocinar, que la mujer es la que tiene que estar al frente del hogar, ¿no es cierto? A diferencia del hombre. Entonces nosotros estamos generando un estereotipo de género, ¿sí? Ya.
Continuamos. Tenemos también los estereotipos físicos. Este estereotipo de belleza es aquel que es el modelo estándar que se ha establecido sobre lo que se considera como lo más bonito y lo más atractivo en las mentes de las personas, sobre los aspectos físicos de los individuales. En este sentido podemos pensar que las modelos que trabajan sobre los estereotipos de belleza en los cuerpos, en el peso, son sus características cruciales. En este tipo de estereotipo tenemos el enfoque de decir que la mujer entre más esbelta es más hermosa. Estamos provocando un tipo de estereotipo físico, ¿no es cierto? Donde hoy en día la mujer se ve marcada por un estándar donde debe ser delgada, debe mantenerse, incluso si ahora en la actualidad una mujer ya empieza a cumplir pasados sus 30 años, ya dicen que ya está envejeciendo. Entonces nosotros estamos creando ese tipo de estereotipo que solo las mujeres que tienen de 15 hasta 28 a 30 años son jóvenes. A partir de los 30 años ya están envejeciendo y no es así, ¿no es cierto? ¿O usted qué opina, mi estimada Tatiana? No le escucho, tiene apagado el micrófono. O sea, yo digo o sea, no, porque la capacidad de que nosotros tenemos y cómo llevamos, o sea, no importa el físico, ni sea joven, ni como ahora dicen que ya cumplen los 30 y ya son viejitas. Exactamente. Entonces, yo creo que no. ¿Ya? Bueno, Ujú. como le iba diciendo, entonces este es el tipo de estereotipo físico donde tenemos que ver que la mujer tiene que tener una belleza física en sí, que el cabello, que su rostro, que su cuerpo. Si una damita tiene un poquito de sobrepeso, ya es marginada ante la sociedad, ¿no es cierto? Continuamos. También tenemos los estereotipos en la publicidad. Son imágenes aceptadas en su mayoría que se usan para representar a distintos grupos de personas en comerciales de televisión. Desde el comienzo de la TV se podía presentar este uso de estereotipos, sobre todo en la parte de las marcas. Siempre la mujer ha sido utilizada para este tipo de publicidad, donde la mujer tiene que ser esbelta, muy bella, para enfocar y transmitir un mensaje al consumidor. También tenemos los estereotipos raciales. Se basan en las diferencias étnicas, considerando inferiores a personas de distinto color, lugar de origen, catalogándolos como unos, hay veces, en ocasiones podríamos decir que siempre a la persona de color morena se la cataloga como ladrón, que es un vago, que es un tonto, y estamos utilizando un tipo de estereotipo racial. Me gustaría, Tatiana, que me ayude con un pequeño ejemplo, por favor. De ¿Cómo me estereotipo, dijo, profe? que me gustaría que me ayude con un pequeño ejemplo de estereotipo racial. Donde, como le comentaba hace un momento en la explicación, que las personas de color son catalogadas por su color, por su origen, como ladronas, delincuentes, que son unos tontos, ¿no es cierto? Estamos haciendo como una discriminación, utilizando un tipo de estereotipo racial. Muy buenas tardes, estimada o estimado. Por favor, silencie su micrófono. Y me prende la camarita, por favor. Bueno, continuamos. También tenemos los tipos de estereotipos culturales. Este tipo de estereotipo es muy desarrollado en aquel es asociado con las razas, con las etnias y las culturas. Por ello, cuando pensamos en un chino, le atribuimos diversos juicios de valor.
como son los comerciantes, dueños de grandes tiendas, incluso que todos los árabes son terroristas. Estamos utilizando un tipo de estereotipo cultural. También decimos que los argentinos son unos prepotentes o que los brasileños son los mejores jugadores del fútbol, ¿no es cierto? Entonces, en este momento nosotros estamos utilizando un estereotipo cultural. Y los estereotipos sociales. Este tipo de estereotipo con clase social a la cual pertenece un individuo es muy difundido por los medios. Por ejemplo, en los cines es un proceso interesante para analizar la relación entre las diferentes posiciones socioeconómicas de las personas, entre el pobre y el rico, donde primero es considerado inferior al otro, ya que pesa menos en los materiales, ¿no es cierto? A menudo este tipo de producciones, cuando hacen las películas, es muy positiva, porque siempre el individuo que es pobre en su historia, al final termina con un final feliz debido a sus valores y principios, ¿no es cierto? Si vemos aquí esta pequeña imagen, ¿no es cierto? Nosotros vemos a un doctor, ¿no es cierto? Con presencia, está muy bien vestido, pero si él ya está con otro tipo de vestimenta y ya se le ve ese tipo de tatuaje, nosotros enseguida lo vamos a catalogar como delincuente o un ladrón o diferentes tipos de cosas, ¿no es cierto? Entonces nosotros estamos haciendo un tipo de estereotipo social. ¿Alguna pregunta, mis estimados? ¿Qué dijo Lisa? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Con quién tengo el gusto? ¿Se identifica, por favor? Santiago Maldonado. Presente. Buenas tardes. Buenas tardes, mi estimado. Bueno, continuamos. Ahora vamos a hablar sobre los signos de puntuación. Ya. A ver. Ya, vamos a hablar sobre los signos de puntuación que son muy importantes al momento de nosotros redactar o realizar un escrito. Los principales signos de puntuación son el punto, ¿no es cierto? También tenemos la coma, tenemos lo que sería el punto y la coma, acá está, ¿no es cierto? También tenemos lo que serán las comillas, los paréntesis, también tenemos los signos de interrogación, los signos de exclamación y los puntos suspensivos o el guión. Estos signos de puntuación son importantes y es imprescindible. Sin ellos, los textos se podrían interpretar de diferentes maneras. Con estos signos de puntuación se logra obtener las ideas, jerarquías según su importancia. Si hablamos del punto, la función primordial de él es indicar que hay un fin en la oración, ¿no es cierto? Sí. Y después de una abreviatura, por ejemplo, si escribimos doctor, DR, que es la abreviatura, tenemos que colocar el punto. También nos sirve para la separación que hace de un párrafo a otro, o si dentro de un párrafo hay diferentes oraciones, entonces nosotros vamos a utilizar lo que sería el punto. La coma nos ayuda a separar elementos de una numeración, encierra aclaraciones, ¿no es cierto? Y también va antes y después de la expresión como sin embargo, sin duda, no obstante. Hacemos la utilización de la coma. Los dos puntos señalan expresiones textuales, inician una numeración. También nos hace la introducción a un ejemplo o aclaración. Los puntos suspensivos, este tipo de signo de puntuación se utiliza al final de una oración no terminada, en una enumeración incompleta o para señalar que falta un párrafo. La importancia de los signos de puntuación. A continuación van a ver un video.
Aquí fulano explorando para Casi Creativo, mostrando en directo algunas de las especies gramaticales en peligro de extinción. Como ya saben, las redes sociales y el WhatsApp están acabando con la buena ortografía, pero pongan mucha atención porque hoy puede ser la última vez que vean algunas de estas especies. Estas son las mayúsculas. Antes se veían mucho en nombres de personas y lugares y también empezando las oraciones, pero ya se ven cada vez menos. WhatsApp es el reino de las minúsculas. He tenido que esperar aquí 48 horas sin moverme para poder ver al ejemplar de allá. Una S de las pocas que quedan por aquí. La gente se las come. Palabras como entonces, vite, fuite, vamos, etc. Es una pena. Y aquí sobreviviendo como pueden a 28 grados bajo cero, las H. Salen de los huecos sin H y se les ve huyendo sin H por el hielo sin H. ¡Qué barbaridad! De lo que más había antes y de lo que menos queda, ya no la ves en ninguna palabra que supuestamente lleva. La tilde. Igual que algunas especies de pájaros, la tilde casi que ya murió. Y por último, bajo el agua vemos a una solitaria puma que nada sin descanso, evitando desaparecer y dejarnos en las pausas necesarias para que nuestro mensaje escrito tenga sentido y logre transmitir lo que queremos comunicar. La forma de escribir en las redes sociales está acabando con estas especies, pero tú puedes hacer algo. Escribe bien. Cuesta poco, pero dice mucho. Como ustedes pueden ver, se ha dado cuenta, es la importancia del uso de los signos de puntuación al momento de nosotros redactar, sea un párrafo o una oración dentro de un texto, ¿no es cierto? Tenemos que ser muy puntuales e utilizar lo que serían los signos de puntuación. A continuación vamos a hablar sobre lo que es la crónica. Mi estimado Santiago, ¿qué es para usted la crónica? Era ver, creo que era. Espere, ¿Qué es la crónica? espere, licenciada, ¿ya? Bueno, Por aquí está. La crónica. La crónica, ¿no es cierto, Lice? sí. La crónica periodística en el... Santiago está solito. A ver, la crónica periodística es en esencia una información interpretativa y valorativa de hechos reales. ¿Ya? ¿Sí está bien? Sí, listo. Muy gentil. Muchas gracias, mi estimado señor Maldonado. Sí, la crónica es un tipo de texto narrativo corto, generalmente producido por los medios de comunicación. Por ejemplo, lo que serían los periódicos, las revistas. Además de ser un texto breve, tiene una corta vida, es decir, las crónicas tratan de los acontecimientos cotidianos ordinarios, ¿no es cierto? Por lo tanto, están extremadamente conectados con el contexto en el que se producen, por los que los tiempos pierden su validez, es decir, están fuera de contexto, ¿sí? Entonces, sí, nos enfocamos que la crónica en sí es un
texto narrativo corto. Dentro de sus funciones es transmitir la información de acontecimientos cotidianos ordinarios. Son hechos que han suscitado y pierden su validez en poco tiempo. Dentro de sus características tenemos que narrativa corta, utiliza un lenguaje simple y coloquial, tiene pocos personajes y poco espacio reducido para su desarrollo y se da en eventos cotidianos, como les dije hace un momento. Dentro de su estructura tenemos lo que es el título, párrafo de inicio, cuerpo de texto y párrafo de cierre. Aquí nuevamente vamos a ver los pasos para redactar la crónica, donde también está su estructura, que es elegir el tema. Vamos a hacer la entrada, el cuerpo y el cierre, ¿no es cierto? Lo primero que vamos a realizar para poder redactar una crónica, vamos a hacer una planificación, que es pensar con anticipación qué se escribirá en un texto, cómo lo vamos a hacer. Esto incluye que vamos a elegir el tema, que debe ser de actualidad, recoger información sobre el tema, de preferencia directamente, observando el hecho o preguntando a testigos para determinar el propósito y el público al que vamos a dirigir nuestra crónica, ¿sí? Como segundo punto tenemos lo que sería la redacción, que se presenta de hechos de los comentarios, reflexión del autor, siguiendo los principios generales que incluyen comenzar la información objetiva sobre los hechos y enriquece el relato con detalles y valoración o interpretación personal de estos. Quiere decir que nosotros vamos a recoger la información de todo el acontecimiento para después darle forma, anteponiendo lo de mayor importancia, ¿no es cierto? Luego de haber realizado nuestro borrador, que sería la crónica, vamos a releer el texto y se consideran los aspectos que deben ser corregidos, tanto de forma gramatical y ortografía, como de recurso para hacer la interpretación, para que los lectores puedan apreciar nuestra crónica o el contenido que hemos desarrollado. Y finalmente hacemos lo que sería su publicación, la redacción del texto definitivo, siempre y cuando hayamos encontrado y corregido todos los errores dentro de nuestra crónica, para nosotros poder hacer la presentación. Como ustedes pueden apreciar aquí, tenemos un pequeño ejemplo de una crónica, Pasión por el Tango. Está el autor, ¿no es cierto? Siempre que tiene que ir el nombre de la persona que ha escrito la crónica. El título va a una introducción siempre para que el lector tenga una idea del contenido que vamos a desarrollar. Una foto va con pie de página, el cuerpo de la crónica y al final realizamos lo que sería un cierre. ¿Alguna pregunta, mi estimado Santiago? No, sí, ya me quedó claro, licenciado. Ya. Al inicio de la clase estábamos hablando sobre lo que eran los estereotipos. Le comentaba a su compañera que se acabó de ir, que los estereotipos siempre han habido, ¿no es cierto?, dentro de la sociedad y marcan de una forma desde que nacemos. Por ejemplo, cuando nacen los niños siempre tenemos el dicho de que los varoncitos van a usar ropitas de color celeste, las niñas tienen que ir de rosado, que el varón es fuerte, que las niñas son débiles. Entonces nosotros estamos generando un tipo de estereotipo, ¿no es cierto? Yeah. Mi estimado Santiago, ¿cómo podemos combatir los estereotipos? Los estereotipos. Uh-huh. A ver. Según su criterio. ¿Podemos? ¿Me puede explicar de nuevo cómo era eso? Ya. Cuando hablamos de estereotipos es que estamos enfocados en la opinión de que de un grupo que se practica sobre la sociedad, sobre el momento desde que nacemos. Atribuimos de que, por ejemplo, este es estereotipo de género.
que los hombres son fuertes, que las mujeres son débiles, que el hombre tiene que trabajar, la mujer tiene que permanecer en la casa, ¿no es cierto? Entonces, nosotros, bueno, le voy a dar una idea de cómo podemos combatir los estereotipos. Debemos tener claro las, con el momento de neutralizar, no tomar esa acción, sino respetar y considerar la opinión de cada persona, ¿no es cierto? Sí. Sí. Ya, también lo que le comentaba a su compañera era que tenemos los estereotipos de físico. Por ejemplo, de la mujer, que la mujer tiene que ser delgada, que tiene que mantener una belleza, que si ya llega a cierta edad estamos creando un tipo de estereotipos, que por ejemplo las personas que ya tienen más de 30 años ya han envejecido cuando no lo es en realidad. Nosotros estamos creando un tipo de estereotipo. ¿Cómo podemos combatirlo, mi estimado Santiago? Uno se puede estar cuidando y, y otra vez que a los 30 años uno casi ya va perdiendo la fuerza. Ya. ¿Usted cree que los estereotipos aportan a la sociedad? Eh, sí, Se aporta. Usted tiene, o sea, ese pensamiento de lo que dicen las marcas en sí, porque, por ejemplo, siempre usted ve en las publicidades que utilizan a la mujer, ¿no es cierto?, a las damitas, para ese sí, tipo un tipo de estereotipo, porque la mujer es delgada, tiene que ser bella, atrae la mirada de los hombres al momento de publicitar algo para atraer al consumismo, ¿no es cierto? Entonces ya, yo creo que una forma de combatirla es no continuar con la misma ideología que tienen ellos, ¿no es cierto? Pensar diferente, ser amplio, leer mucho, ¿no es cierto? Y tener claras las ideas de lo que uno quiere. Otra pregunta, mi estimado Santiago, ¿por qué son importantes los signos de puntuación? Incluso hasta les proyecté un video donde se está perdiendo la forma correcta de escribir, estamos perdiendo lo que sería la ortografía, no hacemos la utilización de los signos de puntuación. ¿Por qué serían importantes? de puntuación, Los signos de puntuación. pero de los 2 puntitos de cada punto. En general, abarca todo, mi estimado. A ver, es por lo que ahí cada punto creo que no tiene que dejar cada espacio, Ya, ¿ya? Y antes de los 2 puntos se usan los 2 puntos en los siguientes casos. ya, Dale, es adelante de tus enumeraciones anunciadas con un verbo. ya. ¿Por qué son importantes los signos de puntuación? Porque si nosotros queremos transmitir una información y si no lo hacemos de la forma correcta, ¿Va a salir mal? no vamos a, la persona que, el receptor no va a entender lo que nosotros queremos transmitir, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo digo, ¿qué te pasó? Si yo no pongo los signos de interrogación correctamente, no estoy haciendo una pregunta, ¿no es cierto? Sí. Si yo escribo, por ejemplo, como el ejemplo que pusieron en el video, murió sin tilde, estamos perdiendo, ¿no es cierto? No estamos dándole la importancia de los signos de puntuación. Sí. Y como tema final tenemos lo que sería, vimos lo que es la crónica. ¿Cuáles eran los pasos a seguir para realizar una crónica, mi estimado Santiago? El título, Ya, el actor, ya, al último es cierre de, ¿cómo se llama? Cierre, el cierre de la crónica. sí, y también, ¿cómo más era? Ah, ya me olvidé la demás. Ya, teníamos lo que sería, donde hacemos lo primero es la planeación, donde vamos a elegir el tema, ¿no es cierto? Eso, Hacemos sí, la redacción, que sería el cuerpo de la crónica, hacemos la revisión, donde van las conclusiones, ¿no es cierto? Y releemos nuestro contenido para de esta forma ver si lo hemos hecho de una forma correcta y si requiere de
correcciones. Y como punto final hacemos lo que sería la publicación, ¿cierto? Ya. Ya, listo, mi estimado Santiago. Eso ha sido en relación a la clase del día de hoy. Para comentarles que esta es la última clase del periodo escolar. De aquí ya estarían ustedes al pendiente para ver lo que serían las calificaciones y recordarles también que la unidad 4 va a estar habilitada hasta el 24 de diciembre para que ingresen a presentar sus actividades escolares y de igual forma para que realicen lo que sería el examen final de la unidad 4. ¿Alguna pregunta, mi estimado? No, ninguna. Ya listo, de mi parte ha sido un gusto haber compartido con usted. Que tenga una excelente tarde. Ya. Un gusto, hasta luego. Santiago Jesús.